metodología de la filosofía de la religión desde Immanuel Kant. En el camino de estudio de la filosofía de la religión, pues, tiene por objeto el estudio de los fenómenos religiosos. Y esta ciertamente hace uso de una filosofía analítica, la cual asume como argumentos a favor de la religión, como son los problemas sobre la existencia de Dios, su esencia, las propiedades, la providencia y el problema del mal. De ahí que se esfuerzan en estudiar y descubrir como sus diversas manifestaciones dentro de ella, así como podríamos considerar las creencias que son consideradas como dogmas y los comportamientos que ciertamente son los ritos y normas morales que surgen ciertamente de las religiones. Pero dentro de este campo de las creencias nos vamos a encontrar también con la principal de ellas, que es la creencia en Dios. Y en algunos casos pues solo se figura como una mitología y en otros sí llega a alcanzar verdaderamente una teología en sí. Pero solo acentuando que en el caso del catolicismo la teología se va deslindando desde la revelación y la historia, moviéndose en algunos momentos en excesos sí racionalistas e irracionalistas, pero ahí va en el camino. En el recorrido histórico del estudio de la filosofía de la religión se ha descubierto que hay una tradición de hermenéutica, es decir, como aquello que yo logro interpretar analógicamente, en la que se ha tratado de conocer a Dios, valga decir, por medio de esto, analógicamente. En este camino llega de alguna forma con el filósofo alemán Immanuel Kant, que es considerado por muchos como pensador más influyente de la era moderna, porque este intentó conciliar el pensamiento de Hume, que es completamente empirista, y el de los racionalistas, que René Descartes, Leibniz, y que de ahí que realiza también los estudios sobre la aproximación al conocimiento, desde la conciliación o la base de estas dos posturas filosóficas, es decir, que analizó su estructura, su funcionamiento y los alcances y límites que tiene en esta. Esto implicó un estudio completamente metafísico, descubriendo en ellos que no es posible probar la existencia de un ser divino y que por tanto la metafísica tiene sus objetos o sus propios de estudio, con sus limitantes. Con esto dice que no es viable que la metafísica como adopte postulados dogmáticos, especulativos como punto de partida. Y por otro lado, aún con lo anterior dicho, pues, la religión no carece de contenido racional, ¿por qué no? Pero sí debe considerarse aparte de lo metafísico, es decir, el trabajo de este filósofo va a ser como mantener una vigencia de lo que podemos comprender por medio del concepto de religión, independientemente de nuestras creencias. Pero conviene hacernos esta pregunta: ¿pero cómo comienza este conocimiento? En su obra La crítica de la razón pura señala que nuestro conocimiento requiere en primer momento de la experiencia, pues no habría otra manera de cómo nos veríamos afectados por los objetos, sino por medio de los sentidos de los cuales generan representaciones y el entendimiento mismo lo relacione y así llegar a un conocimiento pleno. Pero no podemos indicar que todo el conocimiento en sí venga desde la experiencia, ya que también puede venir de nosotros mismos, sí, puede venir de nosotros, con las capacitaciones de construir, de producir y que gocemos de tener. Y estas son algunas de las bases en las cuales se fundamenta para poder enseguida como desarrollar un pensamiento completamente crítico. Y eso sobre la existencia de Dios y el asunto de las religiones en sí. Kant llama conceptos necesarios de la razón como ideas trascendentales, ¿no? Por medio de las cuales se puede decir, prescindiendo de los sentidos, llegamos a la totalidad absoluta del conocimiento de las cosas u objetos que se van en sí. Y en esta señala como ideas trascendentales tres: el alma, el mundo y Dios. Por este motivo, para Kant, toda tentativa de la razón por probar la existencia de Dios es estéril, ya que el conocer un ser supremo requiere hacer de ellos un uso trascendente para que ciertamente nuestro entendimiento no esté provisto o no esté limitado ante esto, ¿no? Entonces, Kant dice que al asumir la existencia de un ser absolutamente necesario, es dado solo desde nuestra concepción o nuestros conceptos de esa necesidad absoluta. Y sigue diciendo que solo podemos inferir a Dios como una exigencia de la razón, a partir de nuestra subjetividad.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero no un mundo que sea objetivo, es decir, que no puede probar a Dios de manera sintética, sino desde la misma razón humana, pero tampoco puede ser probado desde la negación de este ser divino, puesto que representa un ideal perfecto. Pero, ¿qué quiere decir con esto Kant? ¿Será que esta es una postura original de la filosofía de la religión? Lo veremos a continuación. Un poco de su biografía. Se puede decir que para conocer a grandes rasgos del pensamiento de un filósofo, una primera fuente de información es el acercamiento a su biografía, porque esta refleja como sus vivencias, sus expectativas, de dónde parte en sí su filosofía. Pues Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804. Es filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente en sí de la era moderna. Él estudió en la escuela pues los clásicos y en la universidad pues le interesó mucho la física y las matemáticas. Estos a grandes rasgos de su biografía. Filosofía general de Immanuel Kant. Pues Kant intenta establecer como los límites y los fundamentos del conocimiento humano. Ese planteamiento se da a partir de lo que es fundamentalmente para él y presenta pues 4 preguntas que resumen todo el interés de nuestra razón, las cuales son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Y ciertamente para llegar al conocimiento metafísico de Dios, la razón se plantea como estas preguntas. De ahí que la primera infiere sobre la capacidad real, es decir, la de mi entendimiento. La segunda supone como cierta imposibilidad que remite a un deber, siendo esta categórica. Y la tercera pues expresa como la capacidad que se tiene o la actualización de donde no se tiene ni la certeza ni la seguridad de las anteriores. Curioso, ¿verdad? Y la última pues aspira a toda la esperanza, es decir, a lo más íntimo del ser, y este es el hombre. Entonces, para Kant, el conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo lo que hay en él proviene de ella, pues. Por eso, en 1871, este autor, este filósofo, escribe su obra más relevante, que es La crítica de la razón pura. En esta obra, pues, se propone estudiar las posibilidades del conocimiento. En el caso, el científico. Y sí, la metafísica es un conocimiento completamente científico. Y él propone 3 tipos de juicios, que son los juicios analíticos, los juicios sintéticos a priori y los juicios a posteriori. Es decir, que son 4, ¿verdad? Pero poco a poco se va desglosando. Entonces, la razón pura es por sí solo práctica y se da en el hombre como ley universal o bien moral. La voluntad es pura porque ciertamente está fuera de las experiencias empíricas. Entonces, la voluntad está determinada en sí por la ley universal o moral. Para que esta ley es condición de uso de nuestra libertad. Es decir, la ley está en nuestra razón. Por lo tanto, la persona autoriza como darle libertad, pues a través de la libertad se adquiere una conciencia. Quien no sigue como esta ley opta por hacer el mal. Es curioso, pedagógico, pero completamente verídico. Veremos sobre la crítica religiosa. Para esto es necesario recordar que las religiones tienen una fuerte carga moral. Muchas de ellas utilizan como la libertad de toma de conciencia, o sea, de lo que es bueno y de lo que es malo. En el caso de Kant, pues basándonos en el apartado que vimos anteriormente, que ustedes podrían investigar también, sus escritos sobre la religión se refería a 3 sectores fundamentales de esta sociedad, que es la iglesia, la hacienda y la organización militar. Pero el espacio dedicado a comentar es la ilustración, y la ilustración es el proceso de abandonar la minoría de edad que tenemos y por el cual también optamos libremente estar ahí. Eso es para Kant. En materia religiosa, pues supera como mucho a la dedicación a los otros sectores. Precisamente el conflicto de las facultades, que lo escribe dentro del espíritu de la ilustración, ocurre algo como semejante a esto. Entonces,
La ilustración religiosa y política es de suma importancia para uno de sus aportes filosóficos, porque la ve en su contexto histórico, la incidencia política también de la religión en el momento coyuntural de su época, eso es muy importante. Kant pues evidencia que el aporte político busca como tener el control de las instituciones sociales, que tienen una mayor influencia en la población, cosa que no sucede ahorita, ¿verdad? Claro que se da. Por otra parte, la Facultad de Filosofía pues es representante y en sí defensora de la verdad y de la razón y de la verdad pura, pues. Entonces para Kant tiene total independencia del poder político, porque es elegida como juez supremo de las facultades de la teología, del derecho, de la medicina. Veremos el apartado Kant y la existencia de Dios. Demuestra que la moral conduce indissolublemente a la religión. Entonces, aparentemente la inviabilidad de un entendimiento teórico de Dios y la función del motivo por el cual decidir de un modo absoluto los mandamientos morales realizan una imposible y superficial toda la creencia, puesto que las cuestiones, ya sea cómo es posible la moral, de dónde procede la necesidad de la moral, no es de la experiencia, porque entonces la ley no sería absoluta y categórica. En la filosofía moral kantiana muestra que el hombre en sí es moral, que continuamente es recto y cumple con todos sus deberes y obligaciones. No obstante, le va bien, eso lo tenemos claro porque lo vivimos a diario. Por otro lado, plantea que el ser humano que es inmortal no es que constantemente le vaya mal en todo o que ejecute. Esto nos posibilita a ver que la conexión existente entre la moralidad y el resultado de sus actos no da de todo a su naturaleza, no le puede guardar ni una alianza elemental y suficiente. Entonces para Kant este vínculo lo llama bien supremo. Entonces Immanuel Kant llama al postulado moral de Dios pura creencia práctica de la razón. Sí, pura creencia práctica de la razón. Entonces Kant ve que una religión natural puede ser también revelada, si en sus orígenes también partió como revelación dentro de un determinado lugar y tiempo, siendo esta de provecho para los hombres, ¿no? Después de una introducida y hecha pública, puede llegar a su verdad mediante la razón. Está pensando aquí en la religión cristiana. Ve que esta religión va siendo revelada y religión también siendo natural, que existe una relación de medio a fin y no al revés. La alineación religiosa, la superstición, la ilusión que consiste en la transversión de esta relación, dice que en su momento, en la religión dentro de los límites de la razón, que la escribió en 1973, dice: la religión es el momento de reconocimiento de todos nuestros deberes como mandatos divinos. Ahora bien, la religión cristiana edificada sobre los hechos, no sobre los conceptos racionales, es una fe consagrada que responde con una seguridad histórica y una confianza racional, práctica y moral. A esta altura del conocimiento de estudio, observo que esta distinción de religión está marcada históricamente desde el espíritu de la Ilustración, y lo que se deja ver que los creyentes con conocimientos son los que por medio de su razón han llegado a una convicción fuerte de su fe, fuera de toda alineación, no siendo guiados por otro bajo la manipulación de la interpretación autoritaria de la revelación. Eso para que lo tengamos muy en cuenta, pues si no para que lo practiquemos. En la naturaleza humana hay una debilidad que es la pereza, que lleva a una actitud alienante que impide también una conversión moral, por lo que es más fácil agradar a Dios mediante cultos, ritos, que no exigen verdaderamente un cambio moral, sino que es solo caminar, así, sentarse y estar ahí. Entonces, el paso de una religión revelada a una religión de la razón, religión moral, es parte del proceso de la Ilustración. Y esto es muy importante, porque el saber religioso coincide con la sabiduría moral. El saber religioso coincide con la sabiduría moral. Esta sociedad perfecta estará construida por creyentes y cristianos instruidos, que tendrán como criterio último de norma la razón moral. De ahí lo importante, que es el paso de una religión histórica a una religión moral. Entonces, aquí Kant, para ir cerrando, enfrenta con su tesis de la autonomía de la moral y su tratado sobre la religión.
para ir concluyendo este momento, la filosofía de Immanuel Kant sí es una postura de la religión, porque trata de encontrar la esencia y la existencia del ser trascendente, en este caso de Dios. Entonces fundamenta la existencia, los modos de ser, los atributos, dando fundamentos a los tipos racionales y a los tipos empiristas, es decir, de la experiencia, pues. Entonces, el aporte de Kant en relación con la filosofía de la religión y la existencia de Dios está en su postura filosófica, como vimos anteriormente, en la unión que existe entre empirismo y racionalismo, con el fin de descubrir o probar el alcance del conocimiento en sí. Entonces, Kant propone la regla de comportamiento, que viene a ser el resultado generado en el proceso de conocimiento, es decir, cuando actúa de forma que la máxima de tu conducta pueda ser siempre un principio de ley natural y universal. Entonces existe la libertad de no seguir la ley natural provocando un mal. Entonces, en la conciencia del hombre está seguir la ley o no. Y esto, de aquí que viene la libertad, ¿no? Y que es la condición principal para que se dé la ley moral en nosotros. Entonces la ley moral está en nuestra razón y por lo tanto nosotros autorizamos como darle libertad es a través de esta ley moral que adquiero mediante una conciencia, ¿no? Entonces yo opto libremente darle permiso por medio de mi conciencia. Entonces para Immanuel el hombre es en sí moral. Describe ciertamente una conexión existente entre moralidad y el resultado de sus actos, que no lo da la naturaleza. Hay una relación elementaria y suficiente. Para él, ese vínculo lo llama bien supremo. Por lo tanto, él habló de Dios mediante su rama de la ética antropológica, es decir, lo que indaga cada vez más sobre la existencia del hombre, la pura creencia de la razón, que ciertamente que consiste en aceptar lo que es necesario para la realización del deber, que llega a un fin, es decir, para Kant el fin último no es algo dado y no podemos hacer afirmaciones objetivas válidas sobre él, ya que no lo podía explicar de una manera racional, sino más bien de algo sobrenatural, algo que trasciende, y eso que va más allá de nuestros límites humanos, y eso es, y ese es, y sigue siendo Dios.